Son las 7 de la mañana con 23 minutos. A esta hora queremos dar la cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, Daniel Crespo, analista internacional, con quien hablaremos sobre los aciertos y errores en la política exterior del gobierno. Daniel, bienvenido. Les saluda Estefanía Santillán y Daniela Ruiz. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Daniel, haciendo un análisis de este año del presidente Daniel Noboa, empezamos con el tema, ¿no?, de la irrupción en la Embajada de México. ¿Cómo ha sido este problema que ha acarreado hasta el momento y otras decisiones políticas que también han afectado en materia de política exterior? Si bien ese es el hecho más llamativo, no se limita, digamos, lo que podríamos pensar, ¿no? Como el inicio, digamos, de los, de las decisiones que podríamos al menos calificar como polémicas en materia de política exterior con lo que sucedió en la Embajada de México, sino que esto va un poco más atrás. Va prácticamente desde el principio, cuando pensamos, por ejemplo, en cómo se instrumentalizó la, la política exterior en función de satisfacer, digámoslo así, ¿cómo lo podría poner? Satisfacer de alguna manera ciertos deseos que digamos que no estaban necesariamente conectados a lo que debe ser la política exterior entendida como una política de Estado. Me voy a explicar. Ujú, La decisión, por ejemplo, de deshacerse de la vicepresidenta ujú. se tomó en ese marco, entonces se le buscó una salida instrumentalizando justamente la política exterior ecuatoriana, el momento en que yo decido nombrarla embajadora. Hay que aclarar que en un primer momento incluso se la nombró embajadora por la paz, Ujú. un título que no existe y para el cual evidentemente no se le podía dar credenciales. Esto se resolvió sobre la marcha, haciéndola embajadora del Ecuador ante el Estado de Israel. Entonces, en este momento vemos cómo pues, se utiliza un elemento de la política exterior, que es el nombrar embajadores, justamente para poder satisfacer una necesidad política que no responde a lo que son las necesidades del Estado en ese mismo ámbito. Ujú. Algo parecido sucede cuando se envió al actual ministro de Gobierno, al señor de la Gasca, a Naciones Unidas para reemplazar al embajador Pérez Luz, que en ese momento ya además no solamente el representante del Ecuador ante Naciones Unidas de Nueva York, sino que ya había recibido un entrenamiento dentro del marco de Naciones Unidas para poder ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad. Un honor que al Ecuador le sucedía más de 3 décadas, luego de más de 3 décadas. Entonces, era algo muy serio, muy importante. De manera informal, algunos países del Consejo de Seguridad solicitaron que eso no se haga en ese momento, sin embargo se hizo. Eso también de alguna manera pues afectó el prestigio de del Ecuador en el sistema de Naciones Unidas. El intentar justamente nombrar a una persona de 30 años como embajadora ante el gobierno de los Estados Unidos, uno de los socios más importantes, si no el que más, del gobierno del Ecuador en materia internacional, en el ámbito internacional, ¿no? Un socio estratégico fundamental, eh, hecho que incluso trató de forzarse a través de un cambio del articulado en la ley de movilidad humana. Ujú. Ahora, Es- Daniel, para hacer una pequeña pausa y no desviarnos de este tema de la designación de la vicepresidenta Verónica Abad como esta embajadora de paz, ahora ya tenemos la presencia en el Ecuador de la vicepresidenta Verónica Abad tratando de llegar a asumir la presidencia, ¿no? Cuando ya se solicite este pedido de vacaciones, si cabe el término, del presidente durante las elecciones para el 2025. ¿Cómo mirar esto? ¿Cómo entenderlo? ¿Qué es lo que podría pasar jurídicamente hablando? ¿Se podría lograr que la vicepresidenta asuma este cargo? bueno, aunque no se trate ya puntualmente de un asunto en materia de política exterior, que era el punto, eso en este momento ya está en el ámbito legal, ¿no? O sea, ya esto todavía no sabemos qué es lo que va a suceder. La vicepresidenta ha presentado su recurso de amparo.
estamos a la expectativa de que el sistema judicial actúe en ese sentido, pero claro, de alguna manera ese nombramiento, porque tengo que juntarlo con lo anterior, Ujú. lo que demuestra es de alguna manera el, cómo se ha tratado de, digamos, bueno, primero la política exterior, ahora, digamos, a través de decisiones que escapan del ámbito constitucional, que es el que le corresponde a la vicepresidenta, igual que al presidente, y vía un sumario administrativo, pues forzar lo que podríamos entender como ya una agenda personal del presidente, Pero esto ¿no? cómo se mira también desde fuera, ¿no? Esto no es visto con buenos ojos desde otros países lo que está sucediendo en relación al tema de la vicepresidenta Verónica Abad. Bueno, yo creo que un gran termómetro en ese sentido es lo que pudimos, iba a decir ver, pero la respuesta sería no ver Ujú. en en la En la cumbre cumbre. iberoamericana de Cuenca, ¿no? Se ha tratado de justificar de diferentes maneras, pero hay hechos que son constatables. Es esta cumbre, la última cumbre iberoamericana en Cuenca, tiene el triste récord de ser la cumbre iberoamericana con la menor presencia de presidentes y jefes de Estado, perdón, de jefes de Estado y de gobierno de toda la historia de las cumbres. Él estuvo aparte del anfitrión, el presidente Noboa, estuvo el rey de España en su calidad de jefe de Estado de España, estuvo el presidente de Portugal y estuvo el jefe de gobierno de Andorra. O sea, además del anfitrión, del presidente del Ecuador, estuvieron tres jefes de Estado y de gobierno que ni siquiera ninguno era latinoamericano. Entonces, eso sí nos manda un mensaje y hay que tomar en cuenta que las últimas cancelaciones se dieron a posteriori de lo sucedido con la vicepresidenta y del anuncio justamente de su sanción. Entonces, ¿existe una correlación? La respuesta es sí. Cuando se habla de, bueno, el tema de que se cruzaban otras cosas, de que había por ejemplo, eh, lo que el tiempo después, por ejemplo, la presidenta del Perú no podía venir, por lo que tenía que estar preparando justamente la cita que se dio en su país, muy importante, con la presencia de Xi Jinping, del mismo Joe Biden. Hay que recordar que también la fecha se movió por motivos de que la presidencia no supo aclarar, ¿no? La cumbre iberoamericana se adelantó. Ujú. Entonces, todo ese tipo de cosas evidentemente lesiona la imagen del país, porque el mundo, digamos, las relaciones internacionales se manejan con códigos mucho más sutiles que la política interior. Adicional a Y, esto también, Diego, ¿no agrava esta perdón, situación la crisis energética que vivimos, la inseguridad? Esto también son titulares que se pueden evidenciar en otros países y que esto es como nos están mirando desde fuera. bueno, eso es un poco más matizable, porque no nos olvidemos que la misma cumbre presidencial estuvo antecedida días antes y de hecho se empata, ¿no? Con con la cumbre empresarial iberoamericana y la presencia digamos, pues de invitados en la cumbre empresarial fue mucho más alta. Entonces, si bien eso se puede argumentar, yo creo que tiene más un cariz político. Daniel, Justo. ahora bien, pongámonos a pensar un poco en esta nueva reforma que se está también tratando desde la Asamblea Nacional. Ayer ya se instaló la Comisión Ocasional para la instalación de estas bases militares también en el país. ¿Cómo se mira esto desde fuera? ¿Qué implicaciones tiene para el país permitir precisamente la instalación de estas bases militares extranjeras? Bueno, eso todavía está, hay que entenderlo aunque es algo que evidentemente entra dentro del ámbito de la política exterior y de seguridad del país. Esto hay que entenderlo en clave electoral. Ujú. Esto de la misma manera que para poder comprender por qué el Ecuador estuvo dispuesto a violar normas internacionales eh, en, en el asunto de la Embajada de México, es porque hay que entenderlo en clave interna. No hay que entenderlo de cara digamos, a cómo el Ecuador trata de articular su presencia en el mundo, sino de cómo se trata de posicionar una imagen del presidente como alguien fuerte, alguien determinado, alguien que, digamos así, no le tiembla la mano, entonces está dispuesto a tomar decisiones radicales. Él va por ahí. No existe, que yo sepa al menos, un pedido
exterior al respecto. No existe en ese sentido. El, Ahora, o por supuesto que tomar una decisión de esta naturaleza dentro de todo termina siendo una decisión soberana del Ecuador. Ujú. Entonces, se lo ve como una respuesta a, digamos, a una situación de seguridad interna en la que se trata de articular esto con la posibilidad de fortalecer lazos de cooperación en materia de seguridad, que permitan atacar justamente al narcotráfico en cuanto al transporte, a las comunicaciones, la logística con la que se mueve. El, Insisto, es muy temprano como para pensar las consecuencias más allá de lo electoral que esto pueda tener. Y de cara ya hacia el exterior, el, es una decisión muy temprana y que más bien yo creo que se ha visto con cautela, ¿no? El, lo poco que puede, digamos, esto impactar en el escenario internacional ha sido más en el sentido de que no se necesita necesariamente este tipo de medidas, ya que el Ecuador ya cuenta con elementos de cooperación que de alguna manera pueden sustituir. Estoy pensando, por ejemplo, en la presencia de aviones militares estadounidenses justamente para vigilancia desde Galápagos. Entonces, ya hay otras medidas, ¿no? No es el mundo de hace 20 años donde tal vez se necesitaba, en términos logísticos, una mayor presencia física, ¿no? El, entonces, esto, insisto, esto es algo que hay que entenderlo más desde lo interno antes que desde una necesidad externa. Daniel, es importante también que ya en enero asumirá, digamos, el poder, asumirá la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump. ¿Cómo se avisora estas relaciones entre Ecuador y Estados Unidos una vez que se posesione ya como presidente de los Estados Unidos Trump? Bueno, yo creo que en ese sentido, y volviendo al asunto de los nombramientos, Ujú. de la misma manera que fue desafortunado el intento de hacer de Soledad Peña la embajadora en los Estados Unidos, contraviniendo la misma normativa ecuatoriana, ¿no? El, Ahora, en cambio, se ha tomado una decisión que en ese sentido parece acertada, que es regresar a Washington a alguien que ya ha ejercido por mucho tiempo digamos, pues la máxima dignidad que le cortina ahí, que es ser embajadora ante el gobierno de Estados Unidos en el caso de Bombaki, ¿no? Una persona que conoce el país, una persona que se ha desempeñado bien con distintos gobiernos y de distintas tendencias políticas, ¿no? O sea, y que además tiene una cercanía personal con el presidente electo Donald Trump. Entonces, eso le permite tal vez hacer tener una mayor presencia, tener un mayor margen de maniobrabilidad ante el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, pensar nuevamente en esta carta, que es como es el caso de Ivonne Baki, yo creo que sí es una decisión acertada. Es una persona que sabe a lo que va y con quién va a tratar. El, Respecto a qué podemos esperar ya de lo que sería una administración Trump, el, hay que entender, y estoy aquí pensando mucho más, el, estoy pensando un poco más en el asunto de lo que fue la primera presidencia de Donald Trump. La retórica encendida del presidente Trump no necesariamente va de la mano de medidas igualmente fuertes. Son medidas que en el tiempo, insisto, estoy pensando en lo que nos dejó su primera presidencia, Ujú. un poco más sopesadas. Es un hombre que negocia fuerte, pero que tiene una retórica mucho más encendida de cara también a, digamos, pues a su público interno. Entonces, es previsible que se tomen, por ejemplo, ya pensando en macro, medidas fuertes que retomen lo que se conoció como la guerra comercial con China. La respuesta es sí. Respecto a América Latina, lo que va a primar es el asunto migratorio y del tráfico de drogas también. Probablemente, pues, quien más se vea, digamos, inmiscuido en ese sentido va a ser el gobierno mexicano. No digo únicamente, pero sí el gobierno mexicano. Y es previsible que el nombramiento de Marco Rubio, de alguna manera, también sea un endurecimiento frente a regímenes como el cubano, como el venezolano y el nicaragüense.
Daniel, me voy a ir hasta otro punto porque esta fue una decisión precisamente anunciada ayer, lunes 2 de diciembre, por parte de la canciller Gabriela Sommerfeld, en el que el gobierno del Ecuador suspende el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática en el Sahara Occidental. Esto destacando que la importancia de la propuesta de Marruecos para que sea una región autónoma bajo su soberanía como una solución a un conflicto en este territorio. ¿Qué implicaría esta decisión tomada desde el gobierno del Ecuador hace pocas horas? Bueno, aquí se le puede hacer dos lecturas, ¿no? La primera es que, tomando en cuenta que la decisión tomada en el seno en el marco del sistema de Naciones Unidas es que el pueblo saharaui tiene derecho a la libre determinación, eh, significa que el Ecuador se aleja de esa posibilidad real. Ujú. El, de alguna manera, pues bueno, es lamentable porque ha sido una posición que el Ecuador históricamente ha defendido. Y el primero, pues tal vez el país que menos tenía que hacerlo era el Reino de España, que había sido pues justamente la potencia colonizadora del Sáhara Occidental. Y recordemos que fue justamente el gobierno de Pedro Sánchez el que también retiró ese apoyo al pueblo saharaui, que en el caso español era histórico, digo, tenía un sentido debido al pasado histórico entre el Sahara Occidental y el Reino de España. Y el Ecuador, pues dentro digamos, de lo que siempre ha sido su tradición de mantenerse firme en lo que son las resoluciones del sistema de Naciones Unidas, pues al alejarse de esto, lo que está tomando, y ahí va el segundo, digamos, lo segundo que yo quiero resaltar, más que una decisión de respeto digamos, a la normativa internacional, está tomando una decisión que podríamos calificar en términos teóricos como realista. La realidad es que el Sáhara Occidental lleva décadas ocupado por Marruecos, que ha habido un desplazamiento de población hacia Argelia, que ha habido además un ingreso de población marroquí que ha cambiado la composición demográfica del Sáhara Occidental, que ya hace inviable que sea el pueblo saharaui en exclusiva el que tome su decisión sobre el territorio, en caso de darse algún tipo digamos, de referéndum. El, los hechos consumados, de alguna manera, lo que nos dicen es que el Sáhara Occidental solo va a ser viable políticamente dentro de un marco eh, establecido por el Reino de Marruecos. El Ecuador en ese sentido estaría tomando una decisión, sí, realista en términos de poder, pero que quería, digamos, pues, sí implicaría el abandono, digamos, de la defensa de los derechos del pueblo saharaui en el marco de Naciones Unidas, que es lo que el Ecuador ha hecho siempre. Perfecto, Daniel. Queremos agradecerle por haber hecho este recorrido con nosotros sobre algunos temas de la política exterior y de este manejo del gobierno actual. Daniel, gracias por acompañarnos.